hermanos, mi nombre es Samuel Salas, algunos ya me conocen. Para los que no me conocen, soy servidor en la iglesia de Tláhuac, ahí en el Distrito Federal. Hoy me acompaña mi esposa, que está ahí atrás sentada, y mis dos hijos. Y pues le doy las gracias a Dios y agradezco al pastor que me haya permitido estar hoy con ustedes aquí. Esa invitación pues fue por el pastor Ricardo hoy no se encuentra porque tuvo que ir a otra congregación. Y vamos a continuar, hermanos. Yo traigo un tema para hoy que se llama el siervo de Dios que da mucho fruto. Si quiere apuntarlo, el siervo de Dios que da mucho fruto. Y este tema está basado en el libro de Juan 15. Si quiere buscar en su Biblia Juan 15, del 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8. Y dice de esta manera el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanecemos en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hermanos, en estas palabras el Señor Jesús las habla después de haber tenido esa última cena con sus discípulos. Ellos han estado en una cena muy íntima, una cena muy importante, la última que pasaron con su Señor. Y en esta cena podemos ver los atributos de Dios en Jesucristo. Esos atributos tan importantes como la humildad, como el amor, como el servicio, la obediencia. Atributos que son del Padre y que los tenía el Hijo Jesucristo. Y bueno, Jesús les estaba enseñando, les estaba mostrando cómo debían de ser ellos como discípulos. Y es lo que Él nos quiere hablar hoy a nosotros, a cada uno de nosotros. Y cabe mencionar, hermanos, que estos atributos que tenía Jesucristo pertenecen al Padre, pero son comunicables a nosotros los hombres. Pero hay una condición, hermanos, y lo acaba de decir nuestro Señor en su palabra: pero solo si permanecemos en Cristo, quien es la vid. Si nosotros tenemos un corazón que ha nacido de nuevo, un corazón con un nacimiento genuino, podemos tener estos atributos de parte de Dios y podemos dar fruto. Y aquí hay una cosa bien importante: ¿cuál es el fruto que Dios quiere que nosotros demos? Lo vamos a encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. Ahorita lo vamos a leer, pero quiero que analicemos el primer texto. Juan 15, 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús, como en otras ocasiones, Él elabora este pasaje con una figura muy importante que era la vid. La vid era algo muy representativo de Israel. La vid estaba plasmada en las monedas. Dios, en parte de su palabra, habla de Israel como una vid. El Antiguo Testamento menciona esta parte o esta figura, y a Israel lo representa como una parra o como una viña. De hecho, la vid ha sido un símbolo muy importante de Israel. Es por eso que nuestro Señor Jesús habla de esta vid. Podemos ver en Isaías 5:1-7, dice: la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel.
También podemos ver en Jeremías, yo te planté de pura cepa, y aquí es un mensaje que Dios habla de Israel por medio de Jeremías, que él lo plantó de pura cepa. En Ezequiel compara a Israel con una vid cuya madera no sirve para nada, más que para ser arrojada al fuego. Es una parte muy difícil o muy dura. En Ezequiel también habla de una parra en medio de la viña que luego es arrojada al desierto. Y así podemos ver en los libros de Salmos, de Oseas, que Dios se refiere a Israel como una viña. Pero ahora bien, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, esta palabra de la vid verdadera se está refiriendo o está denotando algo que es genuino, algo que es auténtico, que es único. Y está tomando el sentido más elevado de la palabra, de ser, denotando que Él es el único. Cuando Jesucristo dice yo soy, o sea, todos los que estaban ahí enfrente de Él se sorprenden, ¿no?, al decir como que tú eres, refiriéndose a esa palabra del yo soy, que era solamente de Dios, del Eterno. Pero aquí Jesucristo está diciendo que Él es la vid, que es la vid verdadera, que es la unión de una naturaleza terrenal con una naturaleza divina. Y la plenitud del Espíritu habitaba en Él. ¿Por qué? Porque Él fue el lleno del Espíritu Santo. Y bueno, aquí podemos ver algo, que ni la vid del vino que ellos tomaron, era algo muy importante la vid, porque sabemos que de las mejores uvas sacan el mejor vino, ¿verdad? Él no está hablando de esa vid, tampoco está hablando de la vid a la que se refieren los judíos o los israelitas. Ellos, les decía hace ratito, plasmaban la vid en las monedas. Había unas monedas en el tiempo de los macabeos donde había una vid ahí plasmada, era un símbolo importante. No, aquí Jesucristo se está mostrando como la vid auténtica, la vid verdadera. Y bueno, Él quiere hacer referencia de que el Padre, nuestro Dios, es el labrador, y todo labrador desea que en el tiempo de la cosecha, pues Él recoja las mejores uvas, los mejores frutos. Esta parte es importante, hermanos, porque nosotros somos pámpanos. Cuando Él está hablando a sus discípulos, Él está diciendo, ustedes son pámpanos. Si nosotros decimos ser discípulos de Jesucristo, somos pámpanos. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que demos el mejor fruto. Nadie siembra una vid, nadie pone un viñedo para recoger uvas amargas. Al contrario, se va a esforzar porque Él recoja buenos frutos. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando se siembra una vid, el proceso es un vástago, así una cosa pequeña, al cual le injertan un tronco, porque si la vid no tiene ese tronco, se desparrama, no crece. Al tener ese tronco que representa al Padre, pues vamos a crecer en esa dirección, hacia arriba. La raíz va a dar ese alimento, y esa raíz representa a Jesucristo. O sea, nosotros estamos sustentados en Jesucristo. Todas nuestras provisiones, todo nuestro sustento proviene de Jesucristo. La savia que toma el pámpano proviene de la raíz, y esa raíz pues representa a nuestro Dios. Una vid tiene muchos pámpanos, una vid tiene diferentes pámpanos por todos lados, y nosotros como pámpanos representamos a la iglesia. Ahorita nosotros estamos reunidos aquí en este lugar, en Cuernavaca, pero también hay personas en México, en La Presa, en Pachuca, en Acapulco. Todos están recibiendo esta palabra. Cada uno de aquel hombre o mujer que ha recibido a Cristo como su Salvador es parte del cuerpo de Cristo y representa esa vid, ¿verdad? Esa vid de la que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Aunque distemos en lugar o en tiempo, porque unos a lo mejor empezaron a las 8, otros a las 12, qué sé yo, ¿no? Pero todos representamos a esa vid, a ese cuerpo de Jesucristo. Pero estamos unidos todos
dándole gloria a Dios, recibiendo la palabra de Dios, pero a la vez, si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros somos vulnerables, somos incapaces de permanecer en la vida. Y esto es una observación. Les comentaba yo, cuando siembran el vástago, lo anclan junto a un palo, porque si no lo anclan a ese palo, al crecer se cae, no va a ir hacia arriba y por lo tanto no va a dar fruto. En lo natural, una vid necesita forzosamente de la mano del hombre. Tienen que trabajar la tierra, tienen que preparar la tierra, tienen que fertilizarla. Bueno, en el caso de nosotros también necesitamos esa mano de ese labrador que es nuestro Padre. Y qué mejor labrador tenemos nosotros. Nuestro Padre es amoroso, nuestro Padre es misericordioso, es perdonador, nuestro Padre es sustentador. El Padre, como dueño de la vid, es un dueño tan sabio, tan cuidadoso, que nunca va a dejar que su vid se eche a perder o que su vid no dé ese fruto. Y eso es lo que Dios hace por nosotros, por su iglesia. Él en todo momento va a estar cuidando su iglesia, va a estar cuidando su obra, pero también va a estar sustentando a cada uno de nosotros. Y bueno, les decía hace ratito, cuando alguien siembra una vid, pues espera las mejores uvas, ¿no? Espera el mejor fruto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros demos el mejor fruto. Y bueno, ¿a qué fruto nos estamos refiriendo? Pues ahí en Gálatas 5:22, ya lo buscaron, dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el fruto, hermanos, al que nuestro Señor se está refiriendo. Como siervos fieles de Jesucristo, debemos de crucificar nuestra carne, que son los deseos y pasiones desordenadas. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Dar amor o enojarnos? ¿Qué es más fácil? ¿Instruir con amor o instruir con enojo? ¿Qué es más fácil? ¿Mantener el rencor o perdonar? Si nosotros nos sustentamos en nuestra carne, pues no vamos a perdonar. Pero si nos sustentamos en la palabra de Dios, pues vamos a perdonar. Y bueno, esto va a venir solamente de un corazón que ha nacido de nuevo, de un corazón genuino que ama a Dios. La pregunta es, como pámpanos, ¿hemos alcanzado nuestra unidad en la vid? Y hablando de esta unidad, es estar totalmente adheridos a Jesucristo. Si nosotros estamos adheridos a Él, vamos a producir el fruto, porque si no estamos adheridos a Él, no vamos a producir el fruto. Y otra pregunta, ¿nos sostiene verdaderamente la vid? ¿Debemos nuestra capacidad de dar fruto a la vid o hacemos las cosas en la carne? Muchas veces pudiéramos tener pensamientos, dicen en el mundo, pensamientos positivos o pensamientos buenos, pero verdaderamente esos pensamientos están sustentados o han nacido de Dios por medio de su palabra. Hermanos, nosotros debemos honrar a Dios y lo vamos a hacer bien dependiendo y permaneciendo en esa vid. ¿Para qué? Para llevar fruto. Y no vamos a llevar un fruto, vamos a llevar mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros llevemos ante Él para honrarlo. Juan 15:2 dice de esta manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Una vez estando mirando un programa en la televisión, vi que les pasaban unas máquinas ahí en los viñedos. Después de recoger el fruto, tú ves el fruto verde, frondoso, como en la planta aquella, un poquito más, y después de la cosecha pasan unas máquinas y
acaban con todo. Y ya nada más ve uno un palo ahí seco, unas ramas secas. Dice, oye, ¿qué va a pasar con la siguiente temporada? Vuelve a salir los pámpanos, vuelve a florecer y empieza a dar fruto. Y otra cosa que a mí me asombró mucho fue que había una en España, sí fue en España, había un viñedo que recogía muy buenas uvas y le preguntaron al dueño, oye, ¿cuál es el secreto? Bueno, el secreto está en el riego. Yo le echo agua y luego se la quito y cuando estoy viendo que se está secando, le vuelvo a echar agua. Y esa parte pues me llevaba a pensar en que así es nuestro Dios. A veces nos bendice, pero a veces no vemos bendición, según nosotros, pero estamos en una prueba. ¿Y qué es lo que hacemos en ese momento? Estar en Cristo, hermanos, es un hecho de incalculable valor. Los cristianos estériles que persisten en su voluntad pues de no dar fruto, ¿qué dice nuestro Señor? Son cortados. No sé cuánto tiempo tenemos de cristianos, pero si tenemos ya bastante tiempo, dice el pastor Josué, hay cristianos de 300 años que no dan fruto. ¿Y qué pasa? Dice aquí, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Pero al que no da fruto, ¿qué? Dice la palabra que son cortados. Una vida en lo natural, les decía, hasta las ramas más fructíferas necesitan ser podadas. ¿Para qué? Para dar más fruto. Muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos ser probados. ¿Por qué? Porque tenemos pasiones, porque tenemos deseos o actitudes erróneas. Y el Señor nos lleva a la prueba para ver cómo vamos a reaccionar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que quitemos de nuestro corazón esa parte que no le agrada, esa parte que no le honra. Y bueno, todo esto puede ser quitado por medio de la palabra, pues Cristo ha prometido hacerlo por medio de su palabra y de su providencia. Hermanos, debemos de tomar en cuenta esta parte de la poda. La poderosa mano de Dios siempre va a podar nuestras vidas. Y a veces, hermanos, es difícil, pero así es. A veces el Señor poda que a un cristiano estéril lo lleva hasta la muerte. Y bueno, esto pues debiera hacernos reflexionar. Lo digo en esta parte, el Señor quiere que nosotros llevemos fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero también el fruto al que quiere referirse nuestro Señor es al servicio en su iglesia. Aquí en la iglesia pues necesitamos manos, se necesitan muchas manos allá en los niños, aquí en los servidores, hay quien tiene que poner sillas, hay quien tiene que quitar sillas, hay quien tiene que lavar baños. O sea, hay mucho trabajo en la iglesia. La obra del Señor crece, 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 pero faltan manos. Y en esa parte es donde también el Señor nos exhorta a que demos fruto. ¿Fruto para qué? Para su obra. Hay una palabra pues muy fuerte que está en Mateo 3:10. Mateo 3:10 dice de esta manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y Juan 15:2 sigue diciendo el Señor Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Padre, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él está repitiendo la frase anterior, y aquí podemos apreciar en este texto que está hablando de una manera metafórica, refiriéndose a dos tipos de cristianos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Pámpanos que dan fruto son limpiados. Cristianos que dan fruto son limpiados. ¿Para qué? Para que den más fruto. Pámpanos que no dan fruto son cortados, se dejan secar, se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Había una parte que leí hace ratito que decía que Israel era una vid que no servía para nada. O sea, el Señor está refiriendo a Israel de una manera muy fuerte, muy difícil.
Si ustedes cortan un pámpano, hermanos, es una madera muy delgada. Esa madera no te sirve para hacer muebles, ni para hacer aretes sirve. Un pámpano que está desprendido de la vid no sirve para nada. Y eso es a lo que hace esta metáfora el Señor Jesús. Ahí en Juan 12:35 podemos ver estas palabras. Juan 12:35 y 36. Entonces Jesús les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Y repite: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Nosotros somos hijos de luz, hermano, y somos esos pámpanos. Ahorita estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde nosotros podemos dar ese fruto que el Señor nos está pidiendo. En este tiempo podemos ser luz en toda la oscuridad que hay. No sé si ustedes se han dado cuenta del mundo cómo está en estos momentos. O sea, yo no puedo pensar que ya los hijos les faltan al respeto a los padres de una manera pues cínica. No hay un control ya. La moral del hombre en estos momentos o en estos tiempos ha caído de una manera pues tremenda. El único moralista que tenemos nosotros para seguir es Dios, porque no hay nadie más moral como Él. Y bueno, aquí también representa, si lo pasamos a la iglesia, el punto A, pues también se refiere a aquellos que aceptan el mensaje. Y hay personas que rechazan el mensaje. Yo tengo familiares que les hemos hablado de Cristo y lo rechazan, pero también tengo familiares que se les ha hablado de Cristo y lo han aceptado. Si nosotros, hermanos, estamos llamados para dar fruto, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando para producir ese fruto? ¿Nos estamos pues poniendo a la orden de Dios para dar ese fruto? Y aquí quiero leer Juan 13:18. Dice Jesús: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí se está refiriendo a Judas. Judas estaba destinado para la destrucción. Él comió con Jesucristo, él oró con Jesucristo, él anduvo con Jesucristo, pero no dio fruto. Al contrario, lo traicionó. Y una pregunta que cabría aquí: ¿no parecería natural entonces que al hablar de pámpanos que no dan fruto, son cortados, se dejan secar, se recogen, se arrojan al fuego y se queman? ¿Jesús pensaba en hombres como Judas, que una vez estuvieron en íntima relación con Jesucristo, que comieron con Él, sin embargo, pues lo traicionan, lo abandonan? Y podemos ver a muchas personas en esa situación, que dieron su vida por Cristo, que estuvieron dentro de la iglesia, pero en un tiempo se alejan, se van. ¿Por qué, hermanos? Porque no estaban cimentados completamente en esa vid verdadera. Ahora bien, hermanos, los que dan buen fruto, hablando de este texto, son limpiados cada vez más. Habiendo sido justificados, ahora reciben esa gracia de parte de Dios de una renovación diaria. Esa renovación tiene que ser diario. Tenemos que ir a la palabra diario, tenemos que orar diario. En las noches tenemos que arrepentirnos. Si en el transcurso del día cometimos un error, un pecado, tenemos que arrepentirnos, hermanos. No podemos mantener nuestra vida con pecado. O sea, no podemos vivir con el pecado y pues, no pasó nada. Ofendí a mi esposa o ofendí a mi esposo o insulté a mi padre, y no podemos estar así, hermanos. Tenemos que ir en oración al arrepentimiento. Nosotros debemos buscar completamente ser santificados, y esa santificación lo va a hacer la palabra de Dios. Pero si no la leemos, hermanos, si no nos instruimos,
si no buscamos tiempo para tener una relación con el Padre en oración, en lectura de su palabra, ¿a dónde vamos a parar? El propósito de esta limpieza diaria en la vida de los hijos de Dios es hacernos más fecundos, hermanos. O sea, yo sí puedo pensar en que si tú estás limpio, el Señor te va a usar. Si tú te limpias diariamente, estás preparado, estás dispuesto a la orden de Dios, el Señor te va a usar. ¿Para qué? Para producir el fruto que Dios quiere que tú des. Y así todos los que entramos en contacto con Cristo nos podemos comparar con los pámpanos que están adheridos a la vid. Y aquí podemos ver que hay pámpanos que producen mucho fruto, otros producen poco fruto. Pero hay una responsabilidad de nosotros, hermanos, de producir el fruto. O sea, el Señor ya nos dio su palabra, el Señor ya murió en la cruz por nosotros, ya nos dio la salvación, ya tenemos la vida eterna. Es nuestra responsabilidad dar ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hay veces que de la nada pudiéramos explotar o enojarnos. ¿Estamos mostrando esa parte del Espíritu Santo en nosotros? Yo creo que no. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo se da a todos los creyentes, y hay en esa palabra una virtud que limpia al obrar de la gracia y deshace la corrupción. ¿Cómo es esto, hermanos? O sea, no es que nosotros ya seamos santos porque seguimos cometiendo pecamos. Pero un ejemplo que puedo decirles: cuando tú vas a tu mesa y ves un vaso, te vas a servir agua, pues lo revisas si está limpio, está sucio, ¿verdad? Porque si está sucio, pues no lo usas, tomas otro y usas el que está limpio. Así es la palabra en nosotros. Entre más nos alimentamos de la palabra, somos limpios. ¿Para qué? Para ser usados. Entonces vamos a abundar en dar fruto. Ahora, todo esto, hermanos, es solamente por fe. Pues muchos judíos en los tiempos de Jesús pues dudaban de su palabra, o sea, no le creían. Nosotros también podemos estar dudando de que el Señor nos use. El Señor nos ha llamado a su cuerpo, a su iglesia, y nos quiere usar aquí mismo en la iglesia para servir, pero muchas veces no le creemos. Podemos estar pensando: pues, ¿cómo a mí me va a usar si yo ni...? Porque hay personas en otros lugares que pues no saben ni leer, pero aún así el Señor los usa. Y hemos visto casos donde las personas que no sabían leer aprendieron a leer. ¿Por qué? Porque estuvieron a la orden del Señor y el Señor les dio esa gracia de poder aprender a leer y servirle a Él. Nosotros, hermanos, debemos creer en esa palabra que Dios nos da. Quiero que lean conmigo Juan 3:34. Juan 3:34. Dice de esta manera, Juan 3:34: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros hemos creído en el Hijo, nosotros hemos aceptado ese sacrificio, y ahí en Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe. O sea, el creer en Jesucristo, hay una justificación. Ahora, este proceso de dar fruto también es un proceso que pues va a tardar a la medida de que nosotros queramos dar o no queramos dar fruto. Es decir, si hay una situación en mi vida en la que tengo que perdonar y no perdono, pues así me puedo pasar 20 años no perdonando. Si hay una situación en mi vida en la que tengo que pedir perdón y no pido perdón,
por orgullo, pues así me puedo pasar toda mi vida sin pedir perdón. Y así muchas cosas que están en nuestro corazón, el enojo, la falta de amor, no sé, son muchas cosas de las que podemos mencionar aquí. Pero la pregunta es, hermanos, ¿estamos dispuestos a este proceso de purificación que nuestro Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? ¿Para qué? Para llevar fruto. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Al llevar a la salvación a los hombres, Dios con su Espíritu va a invadir nuestro corazón, un corazón pecador, un corazón que no merecía el amor de Dios. O sea, no merecíamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo hubiese muerto en una cruz. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Sin embargo, su amor, que es supremo, que es magnífico, pues envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y de este modo, ahora nosotros pecadores llegamos a ser hijos de Dios. En un principio estábamos apartados, en un principio éramos inmundos, pero con ese amor pasamos a ser santos, escogidos. Y hemos recibido un poder, hermanos, que no debemos de dudar, ese poder de permanecer en Cristo. Es decir, que cuanto más practiquemos la santidad, más experimentaremos la presencia amorosa de Cristo en nuestras vidas. Y esta parte, hermanos, pues es de cada quien, el que querramos o no permanecer en santidad. Dice Juan 14:21, quiero que lo leas. Juan 14:21 dice el Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es una promesa, hermanos. El que tiene mis mandamientos. Y bueno, de aquí estas palabras de permanecer en mí, estas palabras no constituyen una condición que el hombre deba de cumplir. O sea, dice permaneced en mí. ¿Qué está haciendo, hermanos? Está dándonos un mandamiento. O sea, es nuestra obligación, si nos decimos ser cristianos, permanecer en Cristo. Pero para que esto suceda, hermanos, nosotros debemos de estar dispuestos. ¿Y cuántos estamos dispuestos, hermanos, a esforzarnos por guardar sus mandamientos? ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos? Y bueno, a lo mejor puedo poner un ejemplo. Muchas veces llegamos del trabajo cansados y a lo mejor preferimos ver la tele o dormirnos que sentarnos un rato a estar en la comunión con Él. ¿Qué preferimos, hermanos? Eso es algo que nosotros debemos reflexionar durante todo el transcurso de mi día. Y a lo mejor si apuntáramos en una lista, hoy hice esto y esto y esto y esto, y la palabra y la oración, no sé, si nosotros nos ponemos a hacer una lista de todas las actividades que hicimos en el día, ¿dónde queda la palabra? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la palabra? ¿Dónde queda la oración? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la oración? Y pues si nos queremos ir más allá, pues en toda la semana, ¿cuántas veces le servía al Señor? ¿En qué le servía al Señor? Esto es personal, va a ser una actitud personal. Hay una parte muy hermosa que dice el Señor Jesús: al que más amó, más se le demandará, o al que más ama, al que más se le ama, más se le va a demandar. El que poco ama, pues poco va a mostrar de su amor. ¿Cómo amamos nosotros al Señor? Para entregarnos a Él. Así como un pámpano da fruto solo si permanece en la vid, así también nosotros creyentes vamos a producir un fruto espiritual solo si permanecemos en Cristo.
y esto es muy importante, hermanos, para dar ese fruto debemos de permanecer en Cristo. O sea, no podemos decir yo voy a dar fruto y voy a ser buena persona con los demás. No. ¿Por qué? Pues porque eso no es lo que quiere Dios. O sea, Dios quiere que nuestro corazón sea transformado, que nuestro corazón sea cambiado y que nuestro servicio sea con el corazón limpiado, como lo dice, por medio de su palabra y obedeciendo a su palabra. Y bueno, esa unión con Cristo, les decía hace ratito, vamos a estar unidos a Él únicamente por la fe en Él. Ahora bien, hermanos, el gran interés de todos los discípulos es que estén adheridos a Cristo, es permanecer y mantenerse constantes en la dependencia de Cristo y de la comunión con Él. Bueno, porque quizás a lo mejor hoy venimos domingo, leemos la Biblia, escuchamos la palabra y ya nos vamos, y en la semana no sabemos más o no supimos más. No, hermanos, nosotros nos debemos de esforzar porque tengamos esa palabra durante toda la semana, tengamos ese tiempo de oración, ese tiempo de servicio a Dios. No estoy hablando de un servicio aquí en la iglesia, estoy hablando de un servicio en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, o las mujeres con su esposo, con nuestros padres. O sea, el servir a Dios no es nada más aquí en la iglesia, el servir a Dios también es allá afuera, en el trabajo, en la escuela. Quizás a lo mejor a los jóvenes se les acerca un compañero y les pregunta, oye, ¿qué puedo hacer? Tengo este problema. Pero el joven que está estudiado, el joven que tiene la palabra, el joven que ha orado, pues tiene esa palabra de Dios para servir, para ayudar a aquella persona que le está preguntando. Si somos cristianos verdaderos, hermanos, encontramos o vamos a encontrar por experiencia que si interrumpimos esa comunión con el Padre, nuestra santidad va a decaer. O sea, si nosotros no estamos completamente adheridos a la palabra, si no mantenemos esa comunión con el Señor, nuestra santidad se va a ir a pique. Y es bien fácil, hermanos. Antier platicaba yo con mi esposa, cuando yo era pequeño, pues hablando de una cosa que ahorita se está dando mucho, que es la pornografía. Pues antes habían revistas ahí escondidas en los puestos, ¿verdad? Pero después no, ya las pegaron las revistas enfrente. Ahora en el internet, cualquier joven, y escuchando yo un programa de radio, pues estaban en contra de eso. Cualquier persona puede agarrar y buscar pornografía en internet y hay cientos y miles de páginas. La corrupción está con un dedito. Moverle al control de la computadora y puedes quitarte la santidad así en un instante. Digo, estoy hablando a los hombres en esta parte, porque también las mujeres pues pudieran ser otras cosas, ¿no?, que les atraen, y que la santidad pues está aquí en la mente. O sea, que nosotros queramos ser santos, la lucha se da aquí, en la mente, en el corazón, si somos o no obedientes. Los que permanecen en Cristo, aunque florezcan por un tiempo en alguna profesión externa, llegan no obstante a nada. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que solamente por medio de Cristo alcanzaremos la salvación. Y bueno, yo aquí puedo pensar en muchas personas, ¿no? A lo mejor en pues, grandes literarios o personas muy ricas que han hecho cosas a lo mejor a favor de la niñez o a favor de la drogadicción, pero si no están en Cristo, pues esas cosas no tienen valor para Dios. Decía el texto, el fuego es el lugar más adecuado para las ramas marchitas, porque no son buenas para otra cosa. Cuando Dios da poder para llevar fruto, esto es en su absoluta gracia, en su misericordia soberana, desde el principio hasta el fin. Esa es una gracia que Dios nos da y que no merecíamos, pero la responsabilidad de permanecer en Cristo se coloca claramente en nuestros hombros, hermanos. Si nosotros queremos permanecer, vamos a permanecer. Si nosotros no queremos permanecer en Cristo, pues no vamos a permanecer en Cristo.
Cada uno decide, cada uno de nosotros vamos a decidir, yo en este día quiero honrar a Dios, no me interesa honrar a Dios. Es una reflexión que cada quien se va a hacer diario. Y bueno, aquí Jesús está haciendo una exhortación: permaneced en mí, y al igual que muchas otras cosas están dirigidas a nosotros los creyentes. Él nos pone una advertencia sobre la apostasía y a la vez nos da una orden de que debemos obedecer. Es decir, el permanecer en Cristo es un mandamiento que nos hace nuestro Salvador. ¿Cuántos queremos obedecer a Cristo? Y esto quiere decir que son de ámbito humano la responsabilidad de cumplirse o no cumplirse. Y bueno, quiero que leamos ahí en Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Dice de esta manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y lo que les decía hace ratito, nosotros podemos levantarnos, a lo mejor hicimos una oración, 1, 2, 3 por todos mis compañeros, me echo 2 textos, amén, y me salgo. Pero no es así, hermanitos, no es así, o no debiera ser así. El punto es que si nosotros no tuvimos esa comunión con Dios y se viene una prueba en el transcurso del día, ¿qué va a hacer de nosotros? Pues nos vamos a caer. ¿Qué va a pasar si se nos presenta una tentación? Pues vamos a caer. ¿Por qué? Porque no estamos cimentando nuestro día en su palabra, en decir: Señor, yo hoy te quiero honrar, yo quiero glorificar tu nombre, yo quiero vivir hoy en santidad. Y como lo dice ahí en Hebreos, no sea que nos deslicemos. Al rato llegamos al trabajo y ya todos están haciendo bromas pesadas y pues ahí le entramos y no pasó nada. Eso pensamos o eso creemos. Y bueno, es cierto que una vez que el hombre ha sido verdaderamente salvo, permanece salvo para siempre. Sin embargo, Dios no mantiene al hombre en el camino de la salvación sin esfuerzo, sin diligencia. O sea, nosotros no podemos estar en Cristo, o sea, decir que estamos en Cristo sin esforzarnos, sin ser diligentes. ¿Quién perdura así, hermanos? En un trabajo natural, si llega una persona nueva a trabajar, no tiene iniciativa, no se para, no tiene limpio su lugar, despídanlo porque no sirve. Pero ¿qué pasa con una persona que es diligente, llega temprano, hace todo lo que le pide el patrón o el jefe, además tiene iniciativa y: Señor, ya le hice esto, ya le limpié acá, ya le quité esto que tenían desordenado? Ese tipo de personas pues cabe, ¿no? Ahí en ese lugar. Y dicen: oye, este muchacho es bueno. Así nosotros, hermanos, con la palabra, con la diligencia en las cosas de Dios. Debemos de vigilar esta parte, hermanos, de ser diligentes en lo que Dios nos ha encomendado. Y bueno, aquí, hermanos, la fortaleza para perseverar en la fe de esta manera va a proceder de Dios, de Él solamente. Y el que nosotros seamos diligentes o no, hermanos, es una parte, se lo quiero poner de esta manera: yo sirvo a Dios porque le amo, yo sirvo a Dios porque Él me amó a mí. Yo lo que haga no voy a pagar nunca lo que Él ya hizo por mí. Sin embargo, quiero ser obediente, quiero agradarle, y no lo hago porque quiera yo recibir de Él bendición. No estoy sirviéndole porque yo quiera que Él pues me llene los bolsillos de dinero. No, hermanos, no es así, porque muchas veces se usa así la situación. Yo entiendo que era un hombre pecador, que hice y deshice en mi vida pasada. Sin embargo, en el momento que tuve mi encuentro con Jesucristo, pues me humillé ante Él, le pedí perdón y Él me contestó por medio de su palabra, me perdonó. Ahora yo lo que quiero es: Señor, te voy a agradar, te quiero honrar todos los días de mi vida. No es fácil, hermanos, pero si nosotros queremos en nuestro corazón, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la ayuda
Él nos va a dar las cosas para que nosotros podamos servirle. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No se puede entrar en el reino de Dios sin un nuevo nacimiento que venga de lo alto. Porque algunos dirán, pues esa parte a mí no se me da, o la pregunta es, hermano, ¿ya naciste de nuevo? Algunos dirán, no, pues yo ya nací, pero no puedo con la carne. Es algo complicado. Pero si nosotros le pedimos a Dios esa ayuda que proviene de Él, y si ya hemos nacido de nuevo, pues vamos a poder hacer esto que nos está demandando el Señor. Ahí en Juan 3:3 vemos esta palabra, quiero leerla. Respondió Jesús y le dijo, está hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces lo que nosotros hagamos en la carne, pues va a ser carne, pero lo que hagamos en el Espíritu, y aquí el que no naciere de agua, pues representa la palabra, porque la palabra es la que nos va a purificar, es la que nos va a limpiar. ¿Y cómo es eso? Pues si nosotros leemos la palabra, nos vamos a ver ahí reflejados en la palabra y vamos a entender que se está refiriendo a nosotros y que nosotros debemos de cambiar. Una vez injertados en el reino, no se puede producir fruto a menos de que permanezcamos en Cristo, quien es la vid. Estas son leyes que no admiten excepción. No podemos decir que produzco fruto si no estoy en Cristo. O sea, les comentaba hace ratito, cualquier hombre millonario puede hacer obras de caridad, pero no está en Cristo. Esas obras no son para Dios, no son para glorificar al Hijo ni al Padre. Esperar que se pueda producir fruto en un hombre que no permanece en Cristo es más necio que esperar que un pámpano que ha sido separado de la vid pueda producir uvas. Ustedes cortan un pámpano, hasta ahí llegó ese pámpano, nunca va a producir uva. Juan 15:5 dice de esta manera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí Jesús afirma nuevamente y lo expresa, o expresa este pensamiento que ya ha iniciado en los versos 2 y 4, y menciona la palabra clema, que es la palabra permanecer. No, la palabra clema, perdón, se está refiriendo a una rama, a un retoño, y denota una rama tierna, flexible, como nosotros, especialmente de la uva. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Nosotros somos débiles, somos fáciles, por así decirlo, el pecado nos puede seducir así instantáneamente y rápido, y está en nosotros el hacer lo bueno o hacer lo malo. Sin Cristo, hermanos, somos más vulnerables. Si estando en Cristo somos vulnerables, sin Cristo somos más vulnerables. Cristo debe de ser la causa de nuestra vitalidad, hermanos, la causa de nuestra energía. Él es quien nos va a capacitar si nosotros permanecemos en Él. ¿Para qué? Para llevar fruto. Y no solo llevar un fruto, sino llevar mucho fruto. ¿Y de qué fruto hablamos nuevamente? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Si nos ponemos, yo hice un ejercicio, puse todos estos frutos o este fruto, amor, gozo, paz, y me califiqué, ¿cuánto amor tengo? Pues yo puedo decir que tengo mucho,
pero mi esposa puede decir, yo diría que más o menos. ¿Cuánto gozo tengo? Ese sí, mucho, ¿no? Pero puede estar el gozo fundado en la carne, no en el gozo verdadero que viene de parte de Dios. ¿Cuánta paz tenemos? Viene una situación problemática, o un pleito, un enojo, o me falta para pagar la renta. ¿Hay paz en mi corazón? Benignidad, ¿qué tan buenos somos con los demás? Bondad, ¿somos bondadosos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo? ¿Tenemos la fe suficiente para soportar las pruebas? Mansedumbre, templanza. Y pues ahí, según yo, mi calificación era de 5.5 según yo, pero ¿cuál es lo real? Ahora bien, los que no están en una relación con Cristo, nada van a poder hacer. Y esto aplica no solamente para un alcohólico o un ladrón, un asesino. Ellos no están en Cristo. Un alcohólico dice, pues mañana me voy a la iglesia, hago un juramento y 6 meses sin tomar. Pasan sus 6 meses y borrachera tras borrachera tras borrachera. Así el ladrón, así el asesino, así el violador. Digo, nosotros estando en Cristo batallamos. Esto también aplica pues, a aquellos poetas, a los científicos que no han abrazado la fe en Cristo Jesús, que no han abrazado el Evangelio. Nada van a poder hacer que sea aceptable delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no está Cristo como intercesor. ¿Por qué? Porque esto en el mundo es locura. O sea, como que lo que Slim no para las causas de la humanidad no sirve para Dios, ¿no? Para el hombre sí, pero para Dios no. Pues creen que con sus obras van a ganar el mundo. O sea, ese es el humanismo. Y bueno, este pasaje nos muestra que el hombre sin Cristo es incapaz de hacer lo bueno delante de Dios. Si los que decimos estar en Cristo nos cuesta trabajo, imagínense aquellos que no están en Cristo. Tito 1:15. Tito 1:15 y 16. Dice de esta manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se muere un político o una persona reconocida, que Dios lo guarde en su santa gloria, ¿no? Dicen así. ¿Quién sabe? Nosotros no sabemos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros queremos dar fruto, pues tenemos que fortalecernos en Cristo. ¿Para qué? Para que nos fortalezca. ¿Se puede o no se puede, hermanos, dar ese fruto? Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí en este texto, hermanos, podemos apreciar la severidad de Dios, porque pues muchos dicen, no, pues Dios es amor. Pues sí, sí es amor, pero tiene una severidad. ¿Contra quién? Contra aquel que rechaza la luz, que es Cristo. Y este texto lo podemos dividir en 5 puntos. El primer punto: será echado afuera como cualquier pámpano. Esto quiere decir que ya está condenado. Aquel que no quiere aceptar a Cristo ya está condenado. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Punto 2. Se seca. Aun cuando una persona sin Cristo permanezca por mucho tiempo aquí en la tierra, no tiene paz ni gozo. Y hay un texto muy bonito en Judas,
Judas 12, si quiere buscarlo. Aquellas personas que no permanecen en Cristo, Judas los ve como, dice de esta manera Judas 12: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y les dice: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El tercer punto dice, y lo recoge Mateo 13:30: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:41-42, hablando de esta parte que los echan en el fuego: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el quinto punto: y arden. Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 15:7: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Si se fijan, hermanos, el Señor Jesús está mencionando varias veces la palabra permanecer. Creo que son 8 veces que la menciona: permanecen, si permaneces, si permanecéis. Aquí, hermanos, en este texto hay una gran promesa para aquellos que permanecen en Cristo. Por eso debemos aprender lo que significa obedecer las palabras de Cristo, y que éstas a su vez formen parte de nuestro diario vivir. Que sus palabras verdaderamente fluyan aquí adentro de nuestro corazón, pero también en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Las palabras de Cristo, hermanos, deben ser las que nos muevan a actuar, a responder, la manera de cómo comportarnos. Si nosotros vivimos de esa manera, ¿creen ustedes que vamos a tener problemas con los demás? Yo creo que no. Las palabras de Cristo deben hacernos actuar, y al vivir conforme a ellos en la vida, vamos a estar cumpliendo la voluntad de Dios, pero también Dios va a cumplir en nosotros esta promesa. ¿Y de qué promesa estamos hablando, hermanos? La promesa de la oración eficaz. También lo podemos leer en Juan 14:13. Quiero que vayan conmigo. Juan 14:13 dice de esta manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El texto de Juan 15:7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. ¿Sí comprenden esa promesa, hermanitos? ¿Cuántos de nosotros oramos por el primo que está enfermo, o por el amigo que tiene necesidad, o por un matrimonio que se está divorciando? ¿Cuántos oramos y decimos: Señor, ayúdanos? Yo he estado en situaciones difíciles pidiéndole a Dios, sabiendo que Dios va a actuar y va a obrar de una manera soberana, conforme a su voluntad, pero yo quisiera que me respondiera esa oración, y gracias a Dios muchas veces nos ha respondido esas oraciones. Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Otra promesa. Pero esa promesa tiene una condición: si permaneces en mí. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En cada oración, hermanos, que nosotros elevamos, ¿podremos recibir la promesa de Dios o no? Si nosotros estamos dando ese fruto. Ahora, nuestro Dios no es hombre para que mienta.
Si Él nos está diciendo, permanece en mí y todo lo que tú pidieras se va a hacer, ¿creen que sea una mentira o que sea verdad? Nosotros, hermanos, nunca vamos a pedir nada que sea contrario a la voluntad de Cristo, porque siempre vamos a pedir conforme al Espíritu. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y todo lo que pidamos debe de estar en armonía completa con todo lo que Cristo ha revelado con respecto a sí mismo. Y todo esto es en el ámbito espiritual. Yo no puedo llegar ahorita al Señor, todo el mes pasado y el antepasado y hace 3 años te estoy sirviendo, pues ya entrégame un Lamborghini, ¿verdad? Yo no puedo llegar con esa petición porque no es la voluntad de Dios. O sea, tampoco estoy haciendo las cosas para que Dios me dé de esa manera. Todo lo que nosotros pidamos tiene que estar conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus planes, a sus propósitos, y Él lo va a hacer. Hoy vemos tristemente en muchas iglesias, pues que lo primero que piden, buen trabajo, buena casa, buen carro, y algunos hasta buena esposa, ¿no? Dicen, en ciertas características las quieren. Pues no es así, hermanos. Si nosotros estamos en Cristo, todo lo que nosotros pidamos va a ser conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Quiero hacerles esta pregunta, hermanos. Muchos cristianos dicen, no, pues yo estoy orando por tal persona, o yo estoy orando por esto o por aquello, pero Dios no me responde. La pregunta sería, ¿obedecemos su palabra? ¿Estamos obedeciendo esa parte de permanecer en Cristo? Y la otra, ¿no? Pedimos conforme a su soberanía, conforme a su voluntad. Y bueno, aquí viene una parte bien importante. Decía su palabra, Él no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque cuando Él nos da lo que pedimos, dice Juan 15:8, es el último texto, hermanos. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Las gracias o los frutos espirituales que adornan a los hijos de Dios van a reflejar a Dios. O sea, no vamos a hacer las cosas para ser vistos nosotros de los hombres, no. Queremos glorificar a Dios y que Dios se muestre en nuestra vida. En consecuencia, viéndose a sí mismo sus atributos comunicables de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, reflejado en nuestras vidas, hermanos, con eso glorificamos a Dios. Y sobre todo cuando los frutos son abundantes, cuando damos mucho fruto, es cuando glorificamos a Dios. Así los que por gracia de Dios ya son discípulos, se convierten cada vez más en discípulos. Una vez que nos entregamos al Señor, ya no nos queremos despegar del Señor y queremos seguirle sirviendo. Pero necesitamos ser hijos de Dios para poder recibir de Dios esos atributos comunicables. Juan 1:12. Juan 1:12, y con esto voy a terminar, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es una bendición muy grande, hermanos. Muchas veces nosotros pudiéramos orar y decir, Señor, dame fortaleza, dame salud, dame sabiduría para poder obedecer tu palabra, para poder cumplir tu voluntad. Pero también podemos orar, hermanos, Señor, que tu voluntad se cumpla por medio de mi vida, que tú seas visto o mostrado por medio de mi comportamiento. Esa sería nuestra oración, hermanos. Hace ratito orábamos por esa parte del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? La voluntad de Dios es que toda criatura se salve,
que todo aquel que vive en pecado, que todo aquel que está lejos de los caminos de Dios, regresen al Padre. Ese es el propósito, hermanos, por el cual estamos nosotros aquí. ¿Y que pide Pablo? Que seamos llenos del conocimiento de Dios, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, y un conocimiento no terrenal, sino un conocimiento espiritual. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se está muriendo, hay mucha gente que se está yendo sin Cristo, hermanos. En nuestro hogar tenemos familiares, primos, hermanos quizás, que no conocen de Jesucristo y que están viviendo vidas que agreden a Dios por su comportamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? En nuestro corazón existe la compasión por esas almas que se están perdiendo, por esas almas que se van a ir al infierno. Yo tengo hermanos que no aceptan a Cristo y me duele, y les he predicado y les he hablado y me duele, pero mi esperanza está ahí puesta en Cristo, en Dios, que en algún momento ellos crean, se arrepientan y sean salvados por fe. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Seguir orando. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque es tu palabra, Señor, la que nos lleva, Señor, a pensar de qué manera estamos viviendo nuestra vida, Padre. A pensar si verdaderamente permanecemos en ti o no permanecemos en ti, Padre. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en una tierra fértil, Señor, en una tierra preparada, Señor, y que produzca el fruto que tú quieres, Señor. Queremos pedirte, Padre, que a cada uno de nosotros nos ayude, Señor, a tener ese conocimiento, Señor, de tu voluntad, a hacer las cosas, Señor, que tú demandas de nosotros, Señor. Obediencia, Padre, comunión contigo, bendito Dios, por medio de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, porque nos reconocemos débiles, nos reconocemos frágiles, Padre. Y sabemos, Señor, que es por medio de tu palabra, Señor, que vamos a ser fortalecidos. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos darás esa fortaleza, Señor. Tú nos darás ese conocimiento, Padre, esa sabiduría para responderte a ti, Señor, y así glorificarte a ti, bendito Dios. Padre Santo, queremos darte la honra, la gloria a ti solamente, Señor, porque tú nos amaste, Señor, desde la eternidad, porque tú nos diste esa salvación tan preciosa, Señor, que no merecíamos, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar, en este día, Señor, y escuchar de ti esa voz, Padre, esa palabra, Señor, que habla, Señor, a nuestro corazón. Danos, Señor, esa gracia, Padre, para obedecer, para responder, para dar ese fruto, Señor, que tú quieres de nosotros. Danos esa gracia, Señor, para en obediencia servirte, Padre, agradarte, Señor, a ti, solamente a ti, bendito Dios. Queremos darte la honra, Señor, queremos darte la gloria, queremos darte la exaltación solamente a ti, bendito Dios, porque tú eres el único digno de ser honrado, de ser alabado y de ser exaltado. Te damos gracias, Padre, porque tu amor sobre nosotros, Señor, es inmenso, es grande, Señor. No podemos comprender, Señor, ese amor tan grande y tan precioso que tú nos has dado, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Están despedidos, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho.